Muy buenas noches, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de su programa Mujeres sin Filtro. Hoy, como siempre, con un tema de actualidad. Yo soy Sara Arboleda y quiero saludar esta noche a mi compañera Jessica López. Gracias, Sara. Para mí es un placer acompañarlos de nuevo en este programa Mujeres sin Filtro. Por eso los invitamos a que hagan parte de él a través de nuestras redes sociales como M Sin Filtro TV. Pues Jessica, hoy trataremos como siempre un tema de actualidad con dos invitadas muy especiales. Nuestro país ha tenido un crecimiento exponencial en el término de los procedimientos de belleza en la realización de procedimientos estéticos. Latinoamérica, si bien viene teniendo un crecimiento amplio, pues en nuestro país se ha realizado un crecimiento exponencial de estos procedimientos. Y precisamente hoy queremos analizar esto, porque así como han crecido los sitios donde se realizan procedimientos estéticos apegados o ceñidos a la ley colombiana, pues hay otros que llamamos procedimientos de garaje, donde fatalmente salen pues heridas o lesionadas las mujeres, no solamente en su belleza, sino en su integridad, Jessica. Así es, Sara, y además también hay un crecimiento que ha aumentado exponencial acerca de estos procedimientos que los realizan médicos que no tienen la educación necesaria para cirugías estéticas y lo que hacen es llevar a los pacientes a correr riesgos sin temas de seguridad. Por eso nuestras invitadas de hoy van a ahondar en este tema y vamos a tener mucha claridad acerca de las recomendaciones de seguridad y de todos los procedimientos de cirugía estética. Así les damos la bienvenida a esta emisión de Mujeres sin Filtro. En estos momentos, hombres y mujeres están preocupados por su apariencia física y buscan continuamente métodos y recursos económicos para perfeccionar su anatomía, lo que lleva a muchas personas a buscar clínicas que no cumplen con todos los requisitos para funcionar adecuadamente, popularmente conocidas como clínicas de garaje. El problema que se tiene en Colombia frente a este fenómeno es la falta de regulación y control, lo que permite que cualquier médico pueda realizar una cirugía sin contar con el suficiente entrenamiento y experiencia. Según el Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos, las diferencias en los precios de procesos quirúrgicos entre una clínica legal y una de garaje varían entre el 40 y el 50%. Otro problema es el fenómeno de los cursos express que se hacen en países como Brasil, Argentina o Perú, que son validados como títulos para practicar cirugías estéticas en Colombia. Los retos en esta materia y que pretenden preservar la vida son la regulación e individualización de las entidades que realizan estos procedimientos para que las personas no tengan esta alternativa, así como revisar los vacíos en su legislación y estructura operativa en Colombia. Bueno, y para continuar hablando al respecto de este tema tan importante para nosotros, para la sociedad caleña y la sociedad colombiana como lo son los procedimientos estéticos, hoy nos acompañan en estudio dos invitadas. Por mi parte, les presento a María Cristina Lesmes Duque, quien es médica, magíster en salud pública, especialista en gestión de servicios de salud, con un diplomado en alta gerencia. Es además actualmente la secretaria de salud del Valle del Cauca. Muy buenas noches, María Cristina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por mi parte, les presento a Lina Triana. Ella es médica y cirujana de la Universidad del Valle, cirujana plástica reconstructiva, maxilofacial y de la mano de la misma universidad, vicepresidente miembro de la Junta Directiva 2010-2019 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Doctora Triana, buenas noches y bienvenida a Mujeres sin Filtro. Buenas noches a todas y muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes hoy. Bueno, y para empezar, digamos, esta noche nuestro debate y sobre todo para empezar a hacerle un contexto a nuestros televidentes al respecto de los procedimientos estéticos, pues sabemos que nuestro país ha entrado en los últimos años en un ranking donde Colombia es uno de los lugares de Latinoamérica donde más se realizan procedimientos estéticos. Pero ¿cuáles son los más comunes? O sea, ¿cuáles son esos procedimientos que la gente más viene de otras partes del mundo a buscar en Colombia, doctoras? Pues hay muchas ramas de la medicina que son muy bien categorizadas en el extranjero y que nos ha permitido hacer en el Valle del Cauca lo que se llama el clúster de la salud, y una de sus áreas es la cirugía plástica, estética y reconstructiva, no la única, porque además la oftalmología y la odontología tienen un número muy importante de personas que buscan desde el extranjero venir a prestarse servicios aquí por dos condiciones. Uno, por la altísima calidad
y 2, porque los precios son muy competitivos internacionalmente. Doctora Triana, hablamos de esos procedimientos más comunes, pero ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo? Bueno, si estamos hablando de procedimientos en general, cualquier procedimiento tiene riesgo. Algo tan sencillo como, por ejemplo, quitarse un lunar tendría riesgo. A veces creemos que son las grandes cosas que tienen riesgo y se nos olvida que cualquier procedimiento que hagamos en el cuerpo humano tiene riesgos. Obviamente, si estamos hablando de procedimientos que mueven, digámoslo, áreas cuando está involucrado la parte de grasa o cuando tenemos áreas grandes del cuerpo que se están trabajando, pues tenemos más riesgo. Por eso podríamos decir que si estamos hablando en términos de complicaciones, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, que es un coágulo de sangre que casi siempre se forma en las piernas, viaja al pulmón, tapa el pulmón y dificultad respiratoria súbita, podríamos hablar que este tipo de complicaciones, que se pueden considerarse como graves, serían más frecuentes si hacemos cirugías de contorno corporal. ¿Y qué quiere decir contorno corporal? Quiere decir, por ejemplo, lipoescultura o abdominoplastia, que por cierto son las cirugías que más se hacen no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. De acuerdo a las últimas estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, la cirugía número 1 a nivel mundial es lipoescultura. Y en Colombia, ¿adivinen cuál? Lipoescultura también. Y la número 2, aumento de senos, a nivel mundial y en Colombia también. Bueno, en términos del Valle del Cauca, ¿cuál es, digamos, el panorama que tenemos para ofrecer o cómo estamos nutriendo nosotros las cifras del país en general? ¿La Secretaría tiene algunas cifras al respecto de lugares autorizados, de cirugías que se realizan? ¿Hay aproximados, doctora? Nosotros sabemos cuáles son las clínicas que están habilitadas para ello en el departamento del Valle del Cauca, que se concentran especialmente en Cali, pero que también hay en otros municipios. El número de cirugías no hemos podido saberlo, porque nosotros conocemos la información de lo que se hace en los hospitales públicos, pero lo que ocurre en las clínicas particulares no tenemos idea. No tenemos, hay cifras que se han dicho que son, pero es preferible no arriesgarse a dar números de los que muy probablemente vamos a estar lejos. Esta pregunta es para las dos. En Colombia se ha ido aumentando el tema de las cifras en cuanto a cirugías estéticas que vienen de otros países. ¿A qué se debe esto? Porque, sobre todo en especial Cali, porque se ha vuelto como la meca de la cirugía plástica, la cirugía estética. Pues yo creo por los excelentes resultados. Nosotros tenemos aquí un número muy importante de médicos, muchos especialistas con muy buena experiencia y con resultados que hablan por ellos. Y eso es lo que permite atraer un número importante de pacientes. Tenemos médicos capacitados, tenemos manos expertas, tenemos clínicas de maravillosa calidad y alrededor nosotros tenemos ya la oferta como clúster. Entonces, esos pacientes que vienen del extranjero por un valor que es muy asequible para ellos, consiguen el médico, la clínica, todos los prequirúrgicos y los postquirúrgicos y además les ofrecen paquetes que incluye turismo y recuperación. Y eso resulta un mercado atractivo. Lo que es muy importante para nosotros y para la Gobernación del Valle es que esas personas vengan a lugares certificados en su calidad y sobre todo que vengan con el tiempo anterior suficiente para alcanzarse a compensar, que tengan los prequirúrgicos, que lo hagan en excelente estado de salud y que sus médicos sean médicos especialistas reconocidos con muy buena experiencia y trayectoria, porque entre más personas satisfechas, pues nosotros tendríamos más personas que nos buscarían. Aquí es importante también tener en cuenta que si estamos hablando, por ejemplo, de Cali y del Valle del Cauca en particular, nosotros tenemos una mujer que es una mujer latina, que es una mujer que tiene curvas. Y si estamos hablando de inclusive 6 años atrás, 7 años atrás, a nivel de las estadísticas mundiales ni siquiera salía como un procedimiento el aumento glúteo. No aparecía en las estadísticas, porque en realidad nosotros en Latinoamérica lo vemos algo como, digámoslo, del día a día, pero en otros países pues ni siquiera las mujeres pensaban en eso, entonces no lo hacían. Entonces nosotros como cirujanos plásticos a nivel de Latinoamérica y especialmente a nivel de Colombia y de Cali, llevamos años haciendo glúteos, cosa que no lo hacen en el resto del mundo, apenas ahora lo están pidiendo. Somos pioneros. Somos pioneros.
Entonces esa era una ventaja a nivel de los pacientes que querían viajar del exterior a hacerse procedimientos, porque aquí no solamente les hablaban de una lipoescultura o como se dice en otros países, liposucción, que es sacar la grasa, sino que estábamos hablando ya del concepto de lipoescultura, que es sacar lo que sobra y moldear, volviendo a poner grasa donde hace falta, para en verdad hacer un conjunto, dar una armonía, que antes no se hacía en las otras partes. Hoy en día, por cierto, pues ya está incluido entre las estadísticas mundiales. Es un procedimiento que es el segundo procedimiento a nivel de cirugía plástica estética que por 2 años consecutivos ha tenido un aumento superior al resto de los procedimientos. Este y la parte de la vagina que siempre va protagonizando, pero la cola va de segunda. Qué importante, hablábamos de pronto de que hay, digamos, toda una especie de paquetes de altísima calidad, que es lo que ha potenciado que Cali sea la meca, como llamaba Jessica, de la cirugía estética, plástica y reconstructiva en nuestro país en este momento. Pero, ¿qué costos, digamos, haciendo un aproximado, podemos decirle a nuestros televidentes? Porque también se ve, y se ve mucho por internet, que es generalmente por donde las personas acceden a estos paquetes, que te dicen, no, en 7 millones, entonces tú tienes una lipoescultura, aumento de seno, rinoplastia, y resultan caer, digamos, en falsas promesas. Más o menos, los costos en los que puede oscilar un procedimiento estético con un prequirúrgico, una operación, un postquirúrgico y toda una recuperación, ¿estarían cuánto, doctoras? Definitivamente, si estamos hablando de cirugía plástica estética, es imposible dar un costo, porque nosotros no estamos haciendo moldes, Claro. estamos haciendo esculturas del cuerpo humano. Entonces, no 2 pacientes van a tener exactamente el mismo procedimiento nunca, ¿sí? El tiempo quirúrgico va a ser diferente, la complejidad de la cirugía va a ser diferente, hay que tener en cuenta los antecedentes de la paciente también, y por supuesto, vamos a tener en cuenta los insumos que vamos a usar, en qué clínica se va a hacer. Entonces, todo eso va a ser un cambio en cuanto a un precio. Entonces, si ustedes me dicen, dígame en un valor aproximado, no tengo un valor aproximado. Y podríamos decir, digamos, que de lo mínimo, o sea, lo mínimo, porque es que uno a veces cree, no, es que me están cobrando 2 millones, eso está bien, pero uno a veces dice, Dios mío, 2 millones es muy poco para un procedimiento con tanto riesgo, doctora. Claro, pero imagínese, ¿cómo le voy a decir? O sea, puedo decir un número para que ustedes queden tranquilas y los televidentes queden tranquilos, pero imagínese cómo vamos a decir que vale lo mismo un procedimiento de la nariz, ¿sí? Que vamos a tener que fracturar, colocarle injertos, o un procedimiento de nariz que solo bajar una jiba, o que vale lo mismo, o poner un precio, por ejemplo, de un procedimiento que es un aumento de senos, o un procedimiento que es una abdominoplastia con lipoescultura. O sea, es que nosotros tenemos, no es una sola cosita, son demasiadas. Pensaría yo entonces, doctora, lo importante, qué pena que la interrumpa, es que entonces aquí le digamos a nuestros televidentes de qué depende más bien el poder llegar al costo. Claro, Usted ahorita mencionaba ahí va a hablar. unas categorías. Exactamente. Entonces es muy importante cuando vamos a hacernos un procedimiento yo siempre no me canso de repetir los 4 pilares, que los vengo repitiendo yo creo que hace bastantes años. Esos pilares nacieron de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética y los acogió la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica cuando fui presidente, y son 4 pilares básicos que hay que tener en cuenta. Y si esos pilares básicos, 4 pilares se toman en cuenta, pues obviamente vamos construyendo ese plan, que es lo que nos va a dar el costo de la cirugía. Los 4 pilares son, el primer pilar es quién me va a hacer el procedimiento, que tenga el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia para hacer lo que dice que me va a hacer, ¿sí? Idealmente que tenga una educación formal, ¿sí? Para hacer lo que me va a hacer. El segundo va a ser dónde me lo van a hacer, que sea en la clínica o el consultorio, porque muchas veces puede que el consultorio esté habilitado, ahí la doctora conoce, para hacer consulta, pero no para hacer procedimientos, porque son diferentes habilitaciones. Entonces, que donde me vayan a hacer el procedimiento que me van a hacer, tenga la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental o ente territorial correspondiente, ¿sí? Y todo eso va sumando. El tercero va a ser que al paciente le hagan todos los exámenes necesarios para que, si bien no podemos decir que hay 0 riesgo, porque nunca hay 0 riesgo, podemos hablar de que va a entrar con el menor riesgo posible a cirugía ese paciente, y eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces, eso también va a tener en cuenta otros costos que son los exámenes y todas las revisiones que hay que hacer antes de entrar a cirugía. Y el cuarto, que para mí es el más importante y que muchas veces se nos olvida, es el plan quirúrgico como tal. ¿Qué le voy a hacer a ese paciente? ¿Y eso de dónde nace? Nace de escuchar al paciente el que quiere, después el especialista lo va a examinar, y entre los dos conjuntamente van a hacer ese plan que incluye qué áreas del cuerpo voy a tocar. Si yo toco una sola área del cuerpo, es un riesgo. Si toco 5, pues tengo más riesgo, ¿sí? ¿Qué áreas, por ejemplo, si voy a sacar grasa, cuántos litros de grasa voy a sacarle, ¿sí?
Por ejemplo, ¿cuánto pienso yo que va a perder de sangre ese paciente en mi cirugía? Todo eso me va sumando riesgos, ¿sí? Y me va sumando también tiempos quirúrgicos. Y entre más tiempo quirúrgico, pues primero, tiene más riesgo. Y segundo, voy a pagar más por la sala, entonces tiene más costos el paciente, ¿sí? Entonces todo eso va sumando. ¿Qué insumos voy a usar? ¿Sí? Porque, por ejemplo, puedo comprar unas prótesis X o unas prótesis Y, que ambas pueden ser de muy buena calidad, ambas pueden ser autorizadas por el INVIMA. Pero sin embargo unas tienen más costo que otras porque tienen más estudios científicos, tienen más tiempo en el mercado, ¿sí? Y ahí se va desprendiendo todo lo que es el coste de una cirugía. Yo lo que podría decirles es que con todo lo que la doctora Triana les ha dicho, el costo de la cirugía es alto. Esos paquetes de a millón no son. Las cirugías plásticas no se pueden hacer en la cocina de la persona que les está ofreciendo, ni en un apartamento, ni en un consultorio. Los procedimientos quirúrgicos ameritan un quirófano con un anestesiólogo, que es parte de los costos, con unas condiciones de seguridad. Si a usted le pasa algo, estar en una clínica donde se pueda responder. Entonces no se pueden hacer, no deben hacerse procedimientos estéticos en una peluquería, en una sala de belleza, en una casa particular, en un consultorio. Por favor, háganse sus procedimientos en una institución de salud que realmente les garantice. Ahora se ha vuelto muy común hacerse arreglos en la cara y se los hacen la señora que les corta el pelo, les ofrece ponerle los hilos en la peluquería. Eso es un gran riesgo. No importa los videos de YouTube que haya subido la señora. Es un procedimiento que puede causar lesiones al correr el tiempo. Tenemos un gran número, muy importante número de personas que al principio quedaron preciosas y que ahora están llenas de turupes porque les pusieron la sustancia que no era y se las ofrecieron muy baratas. Yo les digo que el procedimiento de cirugía estética, plástica y reconstructiva que deseen, deben pensar muy bien para qué lo quieren y además deben saber que les va a costar un dinero y que no es barato. Y que la vida y la seguridad de ustedes vale mucho más que eso, que no es en cualquier lugar. Por favor, revisen muy bien. Ni siquiera cualquier médico las puede operar. Las consecuencias son terribles. Y por buscar la belleza van a encontrar problemas muy grandes. Bueno, piensen muy bien por qué y piensen muy bien quién y dónde se los van a hacer. Bueno, pues con estas importantes recomendaciones los invitamos a nuestro corte a patrocinadores para que nos acompañen al volver con este importante tema que estamos teniendo, porque las doctoras han tocado un tema muy importante en el cual vamos a tratar en nuestro segundo bloque y es los riesgos, pero entonces cómo es que han también incrementado los lugares que no son aptos para realizar este tipo de procedimientos estéticos en el Valle del Cauca. Continúen con nosotros, vamos a nuestro corte a patrocinadores. Gracias por continuar con nosotros en Mujeres sin Filtro. Los invitamos para que hagan parte de nuestro programa y nos realicen las preguntas necesarias a las doctoras para poder aclarar todo este tema de las cirugías estéticas en @msinfiltrotv. Antes del corte a patrocinadores, Sara dejaba una pregunta en punta y es el tema de la legalización, de la regulación a estas clínicas, a estos procedimientos estéticos. ¿Cómo se hace para regular estas clínicas y cómo hace también la gente para conocer cuáles son las legales? Nosotros tenemos en nuestra página web del Departamento del Valle las instituciones habilitadas y además hay un símbolo de una estrella que está puesto en el lugar donde está acreditado. Pero además de eso, lo que es para mí muy importante es que piensen qué es lo que se van a hacer para poder resolver el en dónde. Cuando es un procedimiento quirúrgico debe haber un quirófano y los quirófanos solamente están habilitados en clínicas. No hay quirófanos como si fueran consultorios, que es lo que les están ofreciendo ahora. En una torre de consultorio, un quirófano que realmente no es, sino que hay un lugar donde se hace cirugía. Y les están ofreciendo procedimientos en las casas. Entonces yo lo que les pido es que piensen. Nosotros tenemos nuestros logos de habilitación y además tenemos una página web donde les decimos cuáles son las clínicas habilitadas. Usted lo puede averiguar en el país entero, en el lugar donde usted quiera, es entrar al Ministerio de Salud,
al sistema de información hospitalaria y usted ahí busca cirugía plástica y le dice en dónde se puede hacer. Pero a nosotros, o mi preocupación no es el en dónde nosotros tenemos legalmente habilitado, sino dónde le están ofreciendo a usted que no puede confirmar la idoneidad. Ese lugar no es. De entrada, ese lugar no es. Creo que es el mensaje que les debemos dar. Y porque el riesgo es muchísimo. Es el riesgo a la salud, el riesgo a una infección o el riesgo a la consecuencia de que le han hecho mal un procedimiento. Recuerden, por favor, solo en manos expertas y solo en los lugares indicados para ello. ¿Hay en nuestro país, digamos, alguna regulación que determine directamente este tipo de procedimientos estéticos? Pues porque sabemos que al término, digamos, de la salud, pues hay unas regulaciones para la forma en la que deben estar dispuestos los quirófanos, lo que deben tener el personal que debe estar allí, pero en términos directamente de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, ¿hay una legislación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sitios que lo realizan de manera ilegal? Y aquí me extiendo para las dos. ¿Qué pasa no solamente con el sitio, sino con el paciente? ¿Cuáles son, digamos, los riesgos o las consecuencias a largo plazo de los pacientes que se realizan malos procedimientos estéticos, plásticos o reconstructivos? Desde luego que hay una legislación que nos dice que debe tener el lugar donde se va a hacer, que son las IPS que deben estar habilitadas, quién lo debe hacer, que debe ser un médico que debe tener los soportes en su hoja de vida y debe tener la autorización para ejercer en Colombia. Y también tenemos las consecuencias que ocurren con los pacientes. Pero lo que no podemos hacer es vigilar a cada persona. Por eso es una decisión de responsabilidad de cada paciente el buscar a dónde va y quién le hace. Nosotros sabemos que hacen procedimientos en las salas de belleza, en los apartamentos, en las cocinas y en los consultorios. Y no tenemos forma de llegar a ellos sino cuando llega la queja del paciente, cuando se muere la persona, cuando alguien más nos avisa. Solamente así logramos llegar y cuando llegamos, por ejemplo, a una casa donde nos dicen que están haciendo procedimientos, nos toca llevar a la policía y a la fiscalía porque como Secretaría Departamental de Salud no tenemos la opción de lograr que nos permitan el ingreso a un lugar privado. Nosotros entramos en las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero no a las casas particulares. Y no tenemos ninguna posibilidad de saber lo que está ocurriendo. Lo saben las personas. A veces nos avisan y nosotros podemos hacer la visita y lo hacemos, como les digo, con policía y con fiscalía para obligar el acceso. Pero en lo regular por nosotros, en lo que nosotros hacemos, la información es disponible y está en nuestra página web. Usted está hablando de todo el tema de los lugares, de cuáles son las condiciones adecuadas para poder realizar estos procedimientos, pero hablemos de los profesionales, doctora Triana, un profesional que hoy en día no está en la capacidad para realizar estas cirugías estéticas. ¿Cómo hace uno para conocer realmente si es un profesional idóneo para estas condiciones? Bueno, a nivel de nuestro país, digamos lo que tendríamos que hablar que tenga la convalidación de su título de especialista como cirujano en plástico por el Ministerio de Educación en caso de que haya estudiado cirugía plástica fuera del país. Y si el especialista salió dentro de Colombia, de una universidad que obviamente tenga el registro calificado ante el Ministerio de Educación para poder, sacar especialista en cirugía plástica, entonces no necesitaría este paso extra a nivel del Ministerio de Educación. Entonces, las dos cosas, cuando una persona tiene un título de especialista en cirugía plástica, ya sea es de una universidad que ya tiene el registro calificado ante el Ministerio o una convalidación de alguien que venga al extranjero. Después de esto tiene que hacer una cosa que se llama el RETRUS, que es ante el Colegio Médico Colombiano, llevar su diploma para que quede registrado como cirujano plástico en Colombia. Sin embargo, en Colombia no existe, hay reglamentaciones, como decía la doctora, pero no hay una ley donde se hable específicamente de la especialización en cirugía plástica. Me refiero de quién puede hacer y quién no podría hacer una cirugía plástica estética en el país.
Cuando hablamos de sociedades científicas y especializaciones médicas en el país, solo hay 2 que cuentan con este tipo de ley. Una es radiología y otra es anestesia. Las demás especialistas en cualquiera de las ramas de la medicina, incluyendo la cirugía plástica, no tienen una ley de la República donde diga que solo ellos la pueden realizar. Por eso es tan importante todo lo que hablamos de reglamentación. Entonces, como no hay una ley, se hace a través de una reglamentación para poder que las personas que hagan este tipo de procedimientos sean personas idóneas, como dice la doctora. Si ellas van a dar una habilitación en un sitio para que puedan hacer cirugías plásticas, pues ellas exigen que tenga un diploma de cirujano plástico para que pueda hacer el procedimiento. Pero a nivel de la República, como ley, no existe en este momento. Somos desprotegidos. Y en ese caso, ¿hay algún lugar en línea donde uno pueda ingresar después de asistir, digamos, a mi consulta? Voy a ponerlo en términos de primera persona. Yo asisto a una consulta, veo que yo llego al lugar y entonces tiene, digamos, las insignias de acreditación, me entrevisto con el profesional de la salud, él me entrega, digamos, unos datos, me ordena unos exámenes siguiendo los procedimientos y yo ya con ese, digamos, ese número o ese nombre puedo entrar a algún lugar en línea para verificar la idoneidad de ese profesional. Usted nos puede consultar en la Secretaría Departamental con el número, la cédula o el registro médico de su médico. Nosotros le podemos confirmar si es médico, si es un especialista y qué tipo de especialidad tiene. Es muy importante que los médicos expongan sus cartones. Entonces usted ve ahí, doctora Lina Triana, médica de la Universidad del Valle, especialista en la Universidad del Valle. Usted es lo que usted tiene que mirar. Si la universidad es desconocida, debe tener la convalidación del Ministerio de Educación. Y como es un procedimiento tan importante al que se ha tomado una decisión pensada y ya se sabe exactamente qué se quiere y por qué se quiere, vale la pena perder el ratico verificando que su médico sea. Nosotros en la Secretaría de Salud lo confirmamos. Inclusive les digo a los pacientes que no le tiene que dar pena de preguntarle al especialista. Inclusive, por ejemplo, cuando no solamente es preguntar al especialista, usted es especialista en cirugía plástica. No hay por qué preguntar, darle pena. Inclusive decirle al especialista cuando, por ejemplo, son cosas no quirúrgicas, que uno dice, no, pues es una bobada, me van a inyectar una cosa. Yo siempre digo, dígale, pregúntele qué le va a poner. Exíjale que le destape el insumo delante suyo, para que lo que dice que le va a poner sí sea lo que le va a poner. Lo mismo cuando estamos hablando del título de especialista. Pregúntele si es médico y de qué universidad salió y si es especialista en cirugía plástica. Ahí están todas las recomendaciones para que ustedes puedan acceder y tener toda la información a su mano antes de realizarse una cirugía estética, para que conozcan el sitio y los profesionales. Nosotros vamos a un nuevo corte a patrocinadores y al regresar vamos a hablar acerca de toda esta situación, de la legalidad, de los procedimientos que se pueden hacer y cuándo sabemos o no si son sitios legales. Ya regresamos a Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de su programa Mujeres Sin Filtro. Hoy tratando como siempre un tema importante para la actualidad colombiana, tal como lo son los procedimientos estéticos, plásticos y reconstructivos en nuestro país. Se ha presentado un crecimiento exponencial de estos procedimientos gracias a, como lo decía una de nuestras invitadas, la altísima calidad y la idoneidad en los paquetes que se ofrecen. Pero evidentemente a la par de esto, pues también se presentan hechos que empañan toda esta altísima calidad y son los hechos donde resultan personas involucradas, digamos, con fallas en los procedimientos, con procedimientos estéticos mal realizados. En nuestro bloque anterior, la doctora Lina Triana nos hacía mención de 4 pilares muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, así que queremos hacer énfasis en ellos y es: ¿quién me va a hacer el procedimiento? ¿Dónde me van a hacer el procedimiento? ¿Cuáles son los antecedentes del paciente que va a hacer el procedimiento? Y el plan quirúrgico que debe tener el profesional de la salud que lo va a hacer. Por eso quiero preguntarles a nuestras invitadas, ¿qué pasa con las personas que resultan, digamos, en muertes a través o a raíz más bien de los procedimientos estéticos? ¿Qué pasa con estos sitios y qué pasa con las personas? Depende del dónde hayan ocurrido los hechos. Como la doctora Triana bien se los dijo, cualquier procedimiento tiene riesgo y uno de los riesgos del quirófano es morir en él. Por eso se les pide, sobre todo cuando vienen del extranjero, que lleguen con el tiempo suficiente de antelación para poder estabilizarse y hacer las pruebas que debieran hacer, y siempre les recomendamos
mirar los tiempos quirúrgicos. No pueden hacerse tantas cosas que duren tanto tiempo en el quirófano que expongan su vida. Cuando hemos tenido esa clase de hechos de muerte, nosotros inmediatamente somos informados, realizamos una visita, miramos las condiciones del lugar en que se hizo y cómo se hizo, y según eso se toman decisiones. Cuando es un quirófano donde las cosas ocurrieron bien y es un evento médico de riesgo, pues no pasa nada, se hace el análisis de la mortalidad o de lo que ocurrió y se tratan de mirar las responsabilidades que ocurren en ello. Cuando se realizó un procedimiento en un sitio que no era adecuado, se produce el cierre inmediato, y cuando el profesional que lo hizo es un médico pero no especialista, lo mandamos inmediatamente al comité, al Tribunal de Ética Médica. Y después se afrontan las demandas. Cuando usted va a hacer un procedimiento quirúrgico, su médico debe asegurar el resultado. Hay una póliza que garantiza el manejo cuando hay consecuencias. Y ya es los efectos médicos de la situación. Si usted quedó mal operado, debe empezar un procedimiento legal. Hay que mirar si la consecuencia de los resultados tuvo que ver con la técnica, con los insumos, con la capacidad del médico o con su propio organismo. Se da todo un proceso de investigación que nos permite definir la responsabilidad desde el punto de vista médico, y puede haber también una responsabilidad desde el punto de vista legal, a través de los abogados y el seguimiento de la demanda que se haga en torno a lo que ocurrió allí. Parte del cierre del sitio, de mandar al profesional al tribunal médico, ¿se establece alguna indemnización, ya sea a los familiares de la persona que muere o al paciente que ha, digamos, dado con resultados que no son los adecuados y los que esperaba? Ahí hay un procedimiento legal que deben implementar los afectados, buscando la responsabilidad y las indemnizaciones. Por eso para nosotros es tan importante que ese tipo, mejor dicho, cualquier intervención médica se haga en los lugares que están habilitados, porque adicionalmente las instituciones deben tener un seguro, una póliza de seguro de responsabilidad médica y de responsabilidad civil, de forma que haya la manera de responder a esos errores médicos o legales en que se haya incurrido a través de la póliza. Lo más importante es que sí empieza un proceso, empieza desde la parte de la regulación colombiana, como va la Secretaría, y ya ahí se verá a nivel del Tribunal de Ética Médica o a nivel de la parte de las cortes nuestras, si se incurrió en alguna falla o no. Siempre van a tener en cuenta que los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos son de medio y no son de resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede prometerle que va a quedar exactamente así, porque es que recuerde que juega un papel importante la persona como tal, el organismo. Y cada uno de nosotros es único y diferente. No somos iguales. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese pedacito. Y para sumar a la pregunta que tú hacías, ¿y qué pasa con esa persona cuando queda con una deformidad o cuando queda? Pues básicamente, ¿qué pasa? Es importante tener en cuenta, lo más importante, como decía la doctora, es que traten de que eso no suceda, o sea, de que se informen bien antes de llegar a hacerse ese procedimiento médico o quirúrgico estético. Y una vez ya han habido complicaciones, como por ejemplo cuando ya hay secuelas, que podríamos hablar, cuando se inyectan sustancias, como por ejemplo los llamados biopolímeros, que sabemos que no se pueden sacar del todo del organismo, ¿sí? La persona va a terminar con, digámoslo, con un tratamiento que puede ser de nunca acabar, porque ella puede tener infecciones a repetición, deformidades, tumores, ¿sí? Puede morirse en pedazos de la piel. Entonces, importante, muy importante para todos los que nos escuchan, es que primero la cirugía plástica no resuelve todos los problemas de la vida. Muchas veces creemos que, ¿no? Uno se hace la cirugía plástica y como que eso es mágico, como que se me mejoró todo. Y eso no es así. Y es muy importante aquellos que nos escuchan que entiendan eso, porque en nuestra cultura creemos que para ser exitosos tenemos que ser bellos y hermosos. Y no es así. Y muchas veces por eso terminamos con un afán de hacernos algo. De pronto no tenemos el dinero necesario de hacerlo en un sitio
que tenga todos los estándares de seguridad y con un profesional. Entonces escogemos en un sitio donde no debe hacerse y tengo consecuencias para toda la vida. Qué importante esa recomendación, doctora, para nuestros televidentes, porque allí entramos ya en el término más bien de esa autoestima que siempre se resalta. Hemos visto muchos realities donde a través de el mejorar la apariencia mediante procedimientos estéticos, pues se le dice o se le vende a los televidentes la imagen de, bueno, es que usted se hace esto, usted se ve mejor al espejo, pero entonces yo sí quisiera que le dijéramos a nuestros televidentes, si yo voy y me entrevisto con un profesional de la salud, ¿cuáles son esos pasos, así un poco como los pilares, cuáles son esos pasos que siguen posterior a mi entrevista con él? O sea, yo debo hacerme unos análisis. ¿Cuáles son los análisis básicos para que yo sepa que soy apta para realizarme un procedimiento quirúrgico? ¿Ya? No entrando en el término técnico, como usted lo decía, de que evidentemente cada organismo presenta reacciones diferentes, pero yo saber, Sara Arboleda, que si yo voy y me entrevisto con un profesional de la salud, mínimamente yo debo saber esto para después de allí pues poder salir a hacer ya todo el proceso que hemos descrito aquí, verificar la idoneidad del profesional, verificar la idoneidad de la clínica y de esa manera poder establecer puntos seguros para mí que voy a acceder a un procedimiento estético. Pues lo más importante es, primero, qué pena que repita, pero no me canso de repetir. Es importante. La cirugía plástica estética no resuelve todos los problemas. Eso no es verdad. Sí estamos aquí por una razón, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso nació la cirugía plástica. Yo sé que aquí debemos ser breves, pero es importante siempre recordar por qué nacimos. Nacimos después de las guerras mundiales, cuando había tecnología médica para salvar al soldado que era herido en la guerra. Entonces ya no se moría en la guerra, ya lo podían llevar y salvarlo. Pero esos soldados, aunque los habían salvado, casualmente no querían vivir. Entonces ahí hubo una conmoción en la comunidad médica. ¿Cómo así? Es que lo salvamos y no quiere vivir. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Resulta que hubo un grupo de esos médicos cirujanos de emergencia que tuvieron el tiempo y el corazón abierto para escuchar a ese paciente y darse cuenta que no era suficiente salvar la vida. Había que ir más allá y era mejorar la calidad de vida, porque, perdón la palabra, quedaban chuecos. Entonces no podían estar, no podían comer bien, pues se les chorreaba, o no podían trabajar nuevamente o estar en la parte social con su familia. Entonces la cirugía plástica reconstructiva nació para eso, para mejorar la calidad de vida. Y la cirugía plástica estética no es diferente, vamos en eso, pero lo que pasa es que los excesos es lo que nos matan, ¿sí? Porque ahorita, repito, la niña de 15 años quiere hacerse puchecas y lipo. Pues no, porque por ahí no es la cosa. Sí estamos ahí para dar armonía al cuerpo y rostro del paciente. Yo siempre digo que una cirugía plástica bien hecha es aquella que nadie da cuenta que la hizo. ¿Sí? Se hizo una cosita, pero nadie se dio cuenta, ¿sí? Pero si creemos que nos vamos a hacer una y después otra y otra y otra, son esos pacientes que es que no están contentos consigo mismos. Y muchas veces la cirugía plástica estética hace un falso, digámoslo, mejoramiento. Porque esos son los pacientes que terminan haciéndose un poco de cosas. Ella viene al consultorio, no se siente bien, no se, está deprimida, lo que sea, se hace el procedimiento, ella se ve al espejo, se ve mejor, pero como no cambió aquí adentro, ella en un año va a quererse hacer otra para poderse volver a hacer. Pero entonces esa no es la razón, porque no cambiamos lo esencial, cómo me siento yo por dentro. ¿Qué preguntarle o sea, qué pasa en la consulta? Yo siempre digo que lo más importante es escuchar al paciente. Ya pasaban los tiempos en que la señora llegaba y decía, doctor, y me voy a poner los senos, pero ¿y cómo? No, como usted quiera, doctor, lo que usted diga. No, eso ya no existe, ¿sí? Lo más importante es que si en verdad yo tengo algo que me está molestando, busque un profesional idóneo, hable con él, que esa persona entienda. Yo siempre le digo, cuando enseño cirugía plástica estética, los procedimientos, siempre digo, cada paciente que viene al consultorio a hacer su procedimiento de cirugía plástica estética trae una historia. Escucha la historia del paciente, porque muchas veces la nariz, y se concentra solo en hablar qué le van a hacer a la nariz. No, escucha la historia del paciente. Si usted escucha esa historia de por qué ese paciente está allí, usted ya entiende por qué está allí y puede alrededor de eso hacer el procedimiento o de pronto ni siquiera hacérselo, porque es que no está ahí para eso, ¿sí? Está por la razón equivocada. Entonces lo más importante, cuéntele su historia a su médico. Si su médico no tiene tiempo para escuchar la historia, pues ese no es el médico, vaya donde otro. ¿Sí? Esa es mi recomendación, ¿sí? Escuche para en verdad entender, que él entienda por qué está ahí y entre los dos puedan hacer ese plan quirúrgico. Yo creo que eso es lo más importante. Y que quede siempre
en el ambiente y claro que no resolvemos todos los problemas. Hablábamos de esas recomendaciones antes de la cirugía, quiénes son aptos, quiénes no, durante la cirugía, de elegir el lugar y el profesional idóneo. Pero ahora hablemos de después de la cirugía, cuáles son esos cuidados posquirúrgicos que debemos tener y que a veces como que no lo toman en serio. Ya me hice la cirugía, ya salí bien, no tengo esos cuidados y después es que se ven las consecuencias. Sí, claro, es muy importante seguir las recomendaciones del médico. Como nosotros, repito, cirugía plástica no hace moldes, no es la misma recomendación para todo el paciente, ¿sí? Dependerá de qué cirugía se hizo, qué se hizo en el quirófano como tal y empiezan a hacer las recomendaciones. Pero muy importante seguir las recomendaciones del médico y también muy importante que no es solamente para cirugía plástica, es para toda la salud. Yo considero que la recuperación depende del paciente y de su familia. Y a veces se nos olvida, no integramos la familia allí. Y si la paciente en principio hace un procedimiento y nadie más de la familia quiere, pues es un error, ¿no? No es que quiere decir ahorita que entonces si el marido no la deja, entonces no se opere porque ella la que va a pagar, porque me ha pasado todas las situaciones. Pero sí, yo siempre le digo, ¿sabe qué? Si su marido no está de acuerdo, no se debe hacer el procedimiento. Le digo yo, hable con él. No quiere decir que entonces solo si él la deja usted se va a hacer, no, porque hoy en día ya somos independientes, ¿sí? Sí. Pero hable con él y explíquele que es importante para usted y que para usted se lo va a hacer y que él sea partícipe de que sí, se va a hacer el procedimiento. No se lo haga a escondidas, peor error que puede hacer, porque de que se lo hace a escondidas, todo se le va a trabar. Usted necesita apoyo, que la lleven a los sitios. Usted va a tener un proceso de recuperación donde va a tener una cicatriz que no le va a gustar porque va a ser roja y se va a ver fea. Entonces, él todo el día le va a decir, se ve fea, ¿vio? Esa cicatriz tan fea. Y simplemente el proceso normal de un proceso de recuperación de una cirugía. Esa cicatriz se va a ir poniendo de roja a blanca con los meses. ¿Cuántos? 4 o 6 meses. Se puede poner hasta 2 años. Pero si usted tiene 2 años un señor diciéndole que tan fea, ¿usted cómo se va a sentir? Peor, ¿no? Claro, es que todo eso influye. Entonces las recuperaciones, las recomendaciones que siga el médico y de verdad trate de que tenga un apoyo en general. Que haya un entorno. Para que haya una recuperación favorable. Bueno, pues muy importantes los consejos que nos ha dejado este bloque para nosotros. Las doctoras han dado diferentes, digamos, alternativas al respecto de cómo nosotros podemos llegar a saber si somos aptos o no para una cirugía, pero sobre todo han hecho hincapié en resaltar que la cirugía plástica no es la respuesta para todo, no es una solución mágica a la que podamos acudir. Queremos invitarlos a nuestro siguiente bloque de patrocinadores. Vamos a este corte porque vamos a seguir aquí hablando un poco al respecto de la cirugía y vamos a tratar también el tema de adultos y menores de edad. ¿Cómo es que se debe entonces tener en cuenta o qué se debe tener en cuenta al realizar estos procedimientos? Vamos a nuestro siguiente corte, patrocinadores. Queremos hablar ahora, doctora, ya en este bloque final, que es un bloque como un poco de conclusiones, porque ahorita la doctora Triana trataba un tema que también ha venido en aumento y es el hecho de que está bien, pues los adultos consultan, quieren hacerse las cirugías, hay todos unos protocolos para los adultos, pero ¿qué pasa cuando son menores de edad? Cuando se teje este sueño de que yo a los 15 me regalan entonces la cirugía de senos o la lipoescultura, entonces mis papás me llevan. ¿Cuáles son, digamos, allí los protocolos que deben seguir los profesionales de la salud, pero además las instituciones prestadoras de los servicios para llevar a cabo estas cirugías? Mira, yo le puedo contar una experiencia que tuve un poco triste sobre realizar procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos en menores de edad en Colombia. Cuando yo fui presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, impulsamos una ley para que se prohibiera los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos en menores de edad. La ley pasó por los 4 debates a nivel del Congreso de la República y fue una ley de la República, lo cual para mí era algo importante porque si no lográbamos, digámoslo, así el paciente venga a mi consulta y yo le diga, mire, si usted quiere unos senos y no tiene 18 años, pues no se va a hacer el procedimiento. Más sin embargo, hoy en día yo no sé por qué los adolescentes manejan a los papás, no entiendo, ¿sí? Y entonces terminaba la niña operada pues en otro lado, ¿no? Pero terminaba operada. Yo decía, pero no puede ser posible. Tenemos que hacer algo para en verdad proteger esa niña, ¿sí? Que no entiende porque está sí, en su época adolescente rebelde y no entiende que es que no tiene la madurez ni física ni psicológica para hacerse eso. Que es un procedimiento que va a tener consecuencias para el resto de la vida de esa niña. Entonces, se hizo la ley, salió la ley
Y los mismos colombianos la demandaron ante la Corte. Ante la Corte. Entonces hoy en día no tenemos ley. Pero debe ser muy claro que el ser menor de edad o mayor de edad no está en una cédula. Está en un proceso de crecimiento y desarrollo físico y emocional. Y hasta que ese no se haya terminado, no es el momento de hacer arreglos. Entonces, la idea es que los menores de edad esperen a pasar a su mayoría, no para tener la cédula, sino para que su cuerpo haya llegado al máximo de su desarrollo. Y si hay necesidad de hacer corrección porque hay un defecto o algo que no los tiene satisfechos, arreglarlo. No deben los menores de edad realizarse procedimientos que modifiquen su estructura porque no se han acabado de formar. Doctora María Cristina, le hago una pregunta. Desde la Secretaría del Valle, de la Secretaría de Salud, ¿ustedes han conocido casos con menores de edad de pronto que digamos, sean un ejemplo para nuestros televidentes y de verdad caigan en cuenta todo lo que usted está diciendo, que es un tema de conciencia? Realmente no, porque a nosotros nos llegaría por queja y los papás y los mismos niños no la van por a poner. Miedo. Exactamente. Es que hoy en día, si usted va a hacer un procedimiento médico o quirúrgico estético en un menor de edad, tiene que ir a una notaría, el padre o el custodio legal y firmar que sí, que autoriza que se le hace. Y si autorizan el padre o el custodio legal, se le hace el procedimiento si el médico pues, considera que se debe hacer. Lo cual, repito, como cirujana plástica, considero que en un menor de edad no se debe hacer ese tipo de procedimientos. Hay dos procedimientos que teníamos por fuera de la parte de procedimiento de la ley. Uno era la otoplastia o cirugía de orejas, porque la oreja se desarrolla casi casi completa a los 5 años de edad. Y ustedes saben que hoy en día los niños sufren un proceso de bullying importante o manoteo. Entonces, por eso se dejó ese procedimiento dentro de la ley que estaba, como que sí se podía hacer en menores de edad y a partir de los 5 años de edad. Y el otro era la rinoplastia a partir de los 15 años de edad, por lo mismo, porque normalmente a los 15 años la nariz está casi completamente desarrollada, aunque pues se ha vuelto moda hoy en día, pero sí, esos dos estaban por fuera. Y de los no quirúrgicos estaba por fuera el retiro del vello excesivo. Estaba por fuera porque hay personas que sufren de un hirsutismo bastante marcado, niñas, entonces por eso se había dejado por fuera como los procedimientos médicos o los relacionados con el acné, porque obviamente los adolescentes sufren de acné. Doctora Lesmes, desde la Secretaría, ¿se ha iniciado algún proceso, digamos, en términos de la publicidad engañosa? Estos sitios que tienen fotos del antes y el después que no coinciden, pero que, digamos, es a través de lo que captan la clientela. Sí, hemos logrado hasta retirar vallas que prometían lo que no era. Y adicionalmente lo que hacemos es tratar de educar la comunidad. Nosotros somos incapaces de llegar a todas las ofertas de Facebook, a todas las ofertas que llegan por las redes sociales, a todas las revistas. No tenemos esa capacidad porque nosotros no somos un órgano policivo. Sin embargo, hacemos búsqueda. El propósito que nosotros tenemos es que las personas tengan la conciencia suficiente para definir el por qué desean una cirugía, qué resultados esperan lograr, dónde hacerlo y dónde exponer su vida en la mejor forma. Y adicionalmente, cómo reconocer los eventos adversos que pueden darse alrededor de una cirugía, cualquier tipo de cirugía, para que se consulte de forma rápida. Cualquier cirugía que se haya hecho, si tiene un episodio de fiebre, si tiene dolor local e inflamación, es decir, se pone rojo y caliente, por favor consulte de forma inmediata porque muy probablemente tenemos asociado una infección, que es un evento adverso que debe manejarse rápidamente. La doctora Lesmes hacía referencia a algo muy importante, es el tema de las redes sociales, que hoy en día han tomado muchísimo auge, no solamente en el tema de las cirugías estéticas, sino yo digo que en todo el ámbito de nuestra vida. Por eso, ¿qué tan importante es el tema de las redes sociales? ¿Hasta dónde influyen toda esta publicidad que se maneja ahí, toda esta información que muchas veces es falsa? ¿Y cómo hacemos nosotros como comunidad para poder regular un poco y no tomar en serio todo lo que se está publicando ahí? Pues hoy en día las redes sociales son un canal de difusión increíble. Ustedes saben que el ser humano
Es importante para nosotros la comunicación y eso es lo que ha hecho que se mantengan conectados todo el tiempo. Yo creo que la comunidad médica obviamente hace uso de esas redes sociales, dando información a los pacientes, pero a veces se exagera, como ustedes bien dicen. Pero ahí lo que se tiene que hacer es nuevamente verificar si esa persona que está publicando lo que está publicando sí es un profesional idóneo y no simplemente creer a lo que está montado ahí en la nube, que es lo que muchas veces nos pasa. El Internet es algo importante para nuestro mundo de hoy. Repito, nos mantiene conectados, pero desafortunadamente no solo en cirugía plástica y no solo en medicina, sino en general, hay mucha información allí que no es válida. O mucha información, porque es un medio que se hace para información, pero se camufla también la parte publicitaria. Entonces, desafortunadamente, nuestros hijos y nuestros niños están allí conectados mucho tiempo y terminan en sitios donde no es por informaciones que los llaman por una noticia atractiva y terminan haciéndose cosas que no es. Y la salud no es ajena a ese tipo de publicidad engañosa y a ese tipo de, ¿cómo se llama? Como de que tiran para pescar y lo cogen y de allí lo enganchan y termina con una información falsa creyendo que es verdadera. Entonces, lo más importante es que si usted se va a hacer un procedimiento, verifique que esa persona que se lo va a hacer, si tenga, repito, conocimiento, entrenamiento, experiencia, y que el sitio donde se lo vaya a hacer tenga la habilitación para hacer lo que dicen que le van a hacer. Independiente que salgan maravillas por las redes. Sí, sí, sería muy importante también ser un poquito más analítico con lo que se lee. Yo observo que replican mensajes que son carentes de verdad. No sé quién descubrió la cura del cáncer, ojalá fuera cierto, pero no es verdad. Un medicamento mágico con el que se pierden 13 kilos en 3 días, no es verdad. O no son cosas sanas. Bueno, cantidad de cosas que piensen un poquito lo que están replicando, porque en general es información falsa. Bueno, pues muy importante todo lo que nos han contado nuestras invitadas en esta noche de hoy, en esta emisión de Mujeres Sin Filtro. Ya estamos cerrando nuestro programa del día de hoy y queremos que brevemente nos diga cada una qué recomendaciones o qué retos consideran ustedes que tenemos todavía como país y como departamento, porque sabemos que es algo que está impulsando el crecimiento de la región, que cada vez contamos con más médicos de calidad, con profesionales de la salud, anestesiólogos, personas que hacen prequirúrgicos, posquirúrgicos, laboratorios, pero ¿cuáles son todavía esos retos que tenemos como sociedad frente a cómo vemos y cómo sobre todo recibimos las cirugías estéticas, plásticas y reconstructivas, doctoras? Para mí el principal reto está en la aceptación de lo que uno es y cómo se es y cómo se busca la felicidad o la satisfacción de la propia persona. No puede haber estereotipos de belleza que no correspondan a nuestra esencia. Si ya definitivamente desea hacerse algo, piense muy bien cuáles son los resultados que espera. Además de los físicos, ¿en qué cree que va a cambiar su vida el hacerse una cirugía plástica, estética y reconstructiva? Creo que la aceptación del propio cuerpo, de los años que pasan y de la verdadera esencia de la vida no se corrigen con bisturí. Doctora Triana. Bueno, aquí es importante tener en cuenta como región y como Valle del Cauca y como país, las últimas estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, Colombia es el segundo país a nivel mundial que más recibe pacientes para cirugía plástica y estética que como fuera de su país de origen, que no son de su país de origen. O sea que es grandísimo lo que llaman turismo médico, que a mí no me gusta llamarlo así porque uno no va a pasear, no va a hacerse una cirugía, ¿no? Entonces, pero somos el segundo país a nivel mundial, muy cerca de Tailandia y Colombia, increíble, los dos países a nivel mundial donde más procedimientos en personas que no son de ese mismo país se hacen esos procedimientos. Entonces es algo que en realidad es importante que cada vez más trabajemos en que los que hagan esos procedimientos sean idóneos y las clínicas donde se hagan sean las clínicas habilitadas para garantizar que esas personas que vienen sí tengan seguridad en esos procedimientos. Repito, no cero riesgo, pero el menor riesgo posible. Y el mensaje grande, que creo que no me he cansado de repetir, es que la cirugía plástica no resuelve todos nuestros problemas. Lo más importante es querernos aquí adentro y lo que tenemos que trabajar todos.
Muchísimas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos en la noche de hoy en Mujeres Sin Filtro. A Sara también muchísimas gracias por estar aquí. Y yo hago referencia un poco a uno de los trabajos que realiza la doctora Triana y es realzar nuestra belleza natural. Acerca de todo eso, lo que ella decida, de toda nuestra autoestima, porque una cirugía definitivamente no va a resolver todos los problemas que tenemos en nuestro interior. Y si deciden realizarse cualquier procedimiento quirúrgico, de verdad que investiguen. Tenemos toda la información a la mano para evitar cualquier riesgo. Gracias a ustedes por haber participado en nuestro programa hoy en Mujeres Sin Filtro. Nos vemos en la próxima emisión.